Buenas noches, mi nombre es Diego Mateus, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química del séptimo semestre en el Instituto Politécnico Santiago Mariño de la Extensión Mérida y soy cursante de la materia Polímeros con el doctor ingeniero José Gregorio Maldonado y este es un pequeño video realizado para poder dar una explicación sobre la generación de manera casera de un bioplástico. Antes de iniciar lo que es el experimento casero para la realización de un bioplástico, es importante tener en cuenta el concepto de qué son los bioplásticos. Los bioplásticos sencillamente es un tipo de plástico, como lo dice su nombre, pero este tiene una característica muy importante, que se va a generar a partir de biomasas o recursos renovables. En vez de utilizar derivados del petróleo, se utilizan, por ejemplo, el almidón de maíz, aceites vegetales, caña de azúcar para poder generar los mismos y darles sus distintas propiedades a partir de ellos. Este tipo de bioplástico tiene tres características fundamentales. Inicialmente, que se generan a partir de biomasas renovables que son extraídas de la misma naturaleza. Segundo, que estos bioplásticos, por lo general, en la mayoría de los casos, son biodegradables. Es decir, que estos se van a descomponer en la naturaleza o en un ambiente a ciertas propiedades o ciertas características de temperatura y presión. Y asimismo, una de las características más importantes que hay que tener hoy en día es que este tipo de plástico son plásticos que no van a tener mayor impacto en el ambiente, por lo que estos son biodegradables por distintos microorganismos que se encuentran en la misma naturaleza. Es muy importante también destacar que son hoy en día una alternativa para los plásticos comunes que son procedentes derivados del petróleo y que están generando grandes tipos de contaminaciones hoy en día en el mundo. Por ello se están implementando estos nuevos tipos de plástico denominados bioplásticos, por lo mismo que provienen de derivados de la naturaleza. Se utilizan en distintas áreas. Por lo general se pueden encontrar en bolsas, en envases plásticos, así como en otras ramas. Igualmente, en la realización del día de hoy, para el bioplástico a realizar, se va a utilizar como, digámoslo así, biomasa, el almidón de maíz, que se va a utilizar a partir de la maicena, ya que la maicena por lo general está generada a partir del almidón de maíz. Debido a esto, podemos identificar el tipo de bioplástico que se va a generar. En este caso, el bioplástico a generarse es el ácido poliláctico, que es el tipo de bioplástico que se genera a partir del almidón de maíz. Adicionalmente, otros reactivos que vamos a poder utilizar para la generación de este bioplástico es 200 ml de agua, ya puede ser agua destilada, agua de grifo, agua natural, etc. Igualmente son 30 gramos de maicena, se necesitan 20 ml de glicerina y 20 ml de vinagre. Cabe destacar que el peso que se utilizó para determinar las cantidades que se necesitan es en base a gramos, por lo que se tuvo que determinar la densidad tanto de la glicerina como la densidad del otro reactivo a utilizar, por lo que se determinó que la glicerina tiene una densidad de 1,26 gramos sobre centímetros cúbicos, determinando de que ml es igual a centímetros cúbicos. Podemos decir que 20 ml es igual a 20 centímetros cúbicos. Multiplicando 20 centímetros cúbicos
por la densidad de la glicerina, determinamos que se necesitan 25 o aproximadamente 26 gramos de glicerina. Esto para poder tenerlo en porcentaje de masa, en peso en masa, específicamente en gramos. Igualmente, del otro reactivo se identificó que su densidad es de 1,0056. Multiplicándolo por 20 centímetros cúbicos, podemos determinar que se necesitan aproximadamente entre 20,5 y 21 gramos de dicho reactivo. Y bueno, la maicena, como lo había dicho anteriormente, es nuestra materia principal para generar este tipo de bioplástico. Y en este caso, la glicerina nos va a permitirle darle propiedades elásticas a este mismo. La cantidad de reactivos que se utilicen para la generación de este tipo de bioplástico va a determinar sus propiedades físico-químicas, por lo que si le agregamos más o menos cantidad de cierto reactivo, se pueden observar distintas propiedades físico-químicas de dicho bioplástico. Al final de la realización del mismo podemos identificar ciertas propiedades que se pueden visualizar. Bueno, aquí podemos observar más o menos los reactivos que se van a utilizar para la generación del bioplástico. Inicialmente tenemos 200 ml de agua, 30 gramos de maicena, 26 gramos de glicerina y tenemos 21 gramos de vinagre. Adicionalmente se necesita, si se le quiere dar un color a este tipo de biomasa, un colorante que en este caso es color verde manzana, que también es un colorante natural. Es decir, no nos va a perjudicar en la generación de nuestro bioplástico. Adicionalmente, cuando el bioplástico esté generado, se tiene que colocar en un trozo, mejor dicho, de papel aluminio para poder dejarlo reposar y secar aproximadamente entre 24 y 48 horas. Ya conociendo los distintos reactivos que se van a utilizar para la generación de este tipo de bioplástico a partir del almidón de maíz que se puede encontrar en la maicena, es muy importante tener en consideración el procedimiento y, digámoslo así, los materiales a utilizar. Algunos materiales que se van a utilizar en sí sencillamente es una pequeña cuchara o paleta, como estamos realizando este experimento casero en el hogar, se utilizan esos materiales. En el caso tal de realizar este tipo de experimento en un laboratorio de química, se utiliza sencillamente un agitador. En este caso, para nosotros, la plancha de calentamiento o el mechero Büchner que se utiliza dentro de los laboratorios, para nosotros va a ser la cocina, puesto que se está realizando el experimento dentro del hogar para la generación de este tipo de bioplástico. Considerando esto, el procedimiento para la realización del mismo es muy sencillo. Sencillamente, los materiales o los reactivos que se me han mencionado anteriormente se colocan en una pequeña olla o bowling a calentar, que esto, digámoslo así, actuaría en sustitución de un vaso precipitado que se puede utilizar dentro del laboratorio. Y bueno, estos se ponen a calentar por una cantidad de tiempo determinado a fuego bajo hasta que podamos tener una mezcla de cierta composición, digámoslo así, viscosa, que trataremos de que la misma no tenga grumos. Después del tiempo de cocción, esta debe colocarse a reposar entre 24 y 48 horas, dependiendo del grosor que se le dé a la misma, encima de un trozo de papel aluminio, y estar documentando los cambios que ha presentado la misma. Al final se tienen que evaluar las propiedades que dicho material ha obtenido para más o menos determinar que ha generado las composiciones utilizadas para los reactivos que se han mencionado.
Es muy importante destacar mientras nuestro bioplástico lo dejamos reposar hasta que, digámoslo así, tome una consistencia uniforme. Es posible destacar que, bueno, esto es un procedimiento casero que estamos realizando en casa y, bueno, los métodos que se utilizan, digámoslo así, en las industrias es un método completamente diferente, pero cumple más o menos los mismos procedimientos que se tienen que llevar a cabo, dependiendo más o menos del tipo de bioplástico que se quiera generar para la industria en la que se vaya a utilizar. Igualmente es muy importante destacar que este tipo de bioplásticos aún, por ejemplo, en Venezuela no se utilizan mucho como sustituto a los plásticos comunes que vienen de los derivados del petróleo, sencillamente porque esto representa en términos de costos y en propiedades térmicas ciertos cambios para las industrias que todavía no han estudiado en sí para poder generar este cambio, pero sería muy importante contribuir en ello y así poder, digámoslo, tener menos contaminación en nuestro país. Ya haber pasado 24 horas desde que se realizó el experimento, vamos a evaluar los resultados finales que se tienen después de haber dejado secando el bioplástico. Antes de poder entender los resultados que se tienen, es importante conocer la importancia de cada uno de los reactivos utilizados para este experimento. La maicena cumple la función de la materia prima principal, puesto este va a ser el que me va a generar las cadenas poliméricas, es decir, la secuencia de monómeros que me van a generar el polímero en sí. A mayor cantidad de almidón, mayor cantidad de cadenas poliméricas yo voy a tener. Seguido de eso tenemos el ácido acético. El ácido acético, que es el mismo vinagre, este tiene la función de dar al bioplástico una, digámoslo así, una sensación gelatinosa, ¿verdad? Y en proporciones adecuadas. Si a este se le agrega mucho vinagre, pues la estructura de la misma va a dañarse y el bioplástico se nos va a romper, no va a tener tanta flexibilidad. Igualmente el reactivo, la glicerina, que es el tercer reactivo que se utilizó, pues este cumple la función principal de darle mayor flexibilidad al bioplástico en sus proporciones adecuadas. Si se le agrega mucha glicerina, este debería tener mayor flexibilidad, pero va a tener una sensación pegajosa, que es lo que no se quiere del bioplástico. Se quiere un bioplástico que sea adecuado en su utilización para todo tipo de material. Entonces, considerando esos conceptos muy importantes, conociendo la importancia de los reactivos, visualicemos un poco de la obtención del bioplástico que tenemos. El bioplástico que se tiene inicialmente es este. Tenemos un primer pedazo porque al retirarlo donde se encontraba, pues este se partió por la mitad. Tenemos inicialmente este trozo de bioplástico, ¿verdad? Que pues digámoslo así, veamos primero el segundo trozo. Este es el segundo trozo, este es el segundo trozo de bioplástico, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Igualmente tenemos estos trozos pequeños que tenemos aquí de bioplástico. Sencillamente, pues el causante de esta ruptura, ¿verdad? Bueno, primero hay que considerar que el bioplástico que podemos obtener aquí no es un bioplástico que se une, es decir, es muy fácil romper. Por lo menos el grande, si yo lo dejo colgando, él se va a caer y es muy fácil romper. Esto se puede deber a que podemos dejar secar 24 horas más el bioplástico para poder observar otro tipo de resultado, a ver si esta propiedad cambia y se vuelve un poquito más flexible.
No tiene una textura pegajosa, ¿verdad? No tiene una textura pegajosa, es un poco grueso, como lo podemos ver aquí. Es un poco grueso y bueno, como lo dije, se rompe un poco muy fácil. Puede ser que tiene que dejarse secar 24 horas más, o también puede ser la cantidad de vinagre que se utilizó. Se puede agregar menos vinagre a ver el comportamiento pues que va a tener el mismo, pero en sí se cumplió la finalidad de que era generar un bioplástico que sea muy beneficioso para el ambiente. Obvio está que para las industrias el proceso de realización del mismo es mucho más, digamos, estructurado para tenerlo en condiciones óptimas para poderlos utilizar en cualquier tipo de industria. Y bueno, esto fue todo.